Muchas gracias por tu presentación, Juan, y muchas gracias a Gedeon Richter por contar con mi presencia para colaborar en esta elaboración de los resúmenes de la ESRE de este año. Es un placer compartir esta jornada con todos vosotros y esperemos que os resulte tan interesante como nos ha resultado a nosotros el presentarlo, el prepararlo. Empezamos por una de las ponencias que hubo en la parte del día 1 de julio por la mañana, que era si la comercialización de la reproducción asistida era beneficioso, resultaba provechoso. ¿Esto por qué? Por la creación de los grandes grupos de reproducción asistida que nos hacen caminar hacia un modelo global y lo dejamos ahí en interrogación. La evolución del sector de la reproducción asistida ha estado marcada por un cambio notable en la estructura de la propiedad de las clínicas, ya que tradicionalmente estas unidades estaban gestionadas por médicos y embriólogos directamente implicados en la atención al paciente. Sin embargo, en las últimas 2 décadas ha emergido una tendencia de consolidación de clínicas bajo grandes grupos corporativos, frecuentemente adquiridos o financiados por fondos de capital privado. Y este fenómeno plantea múltiples interrogantes sobre sus efectos en la calidad asistencial, el acceso a los tratamientos, la autonomía profesional y la justicia reproductiva. A continuación, vamos a analizar los pros y los contras que nos han mostrado la doctora Rita Basena en los pros y una compañera del Reino Unido en los contras. Por lo tanto, cuando hablamos de los pros de las oportunidades del modelo corporativo, Rita Basena nos describió el modelo de crecimiento de las clínicas mediante la adquisición a base de préstamos, a veces en los cuales la propia clínica es la garantía del préstamo que se le ofrece y que a partir de ahí se genera un proceso de expansión con compra de más clínicas que tiene consecuencias también en la elaboración después de recortes, como veremos más adelante. Como oportunidades de negocio, destacaba el impulso a la expansión y el acceso, ya que la creciente demanda global de tratamientos de reproducción asistida, alimentada por tendencias sociales como la mayor edad materna, la desestigmación de la infertilidad y la diversidad familiar, han atraído inversores que facilitan la expansión geográfica y el acceso en países emergentes. Las grandes corporaciones pueden tratar a un mayor número de pacientes tras la adquisición con números reportados en mayor número de ciclos, en mayor transferencias embrionarias y mayor tasas de nacidos vivos. Por eso es el por qué suceden estos procesos corporativos actualmente. Otro punto a favor es la optimización operativa y la calidad estandarizada, ya que la incorporación de procesos estandarizados reduce errores, reduce variaciones clínicas entre los centros, garantizando una atención más homogénea. Y la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad y auditorías internas fortalece la seguridad y la eficacia de los tratamientos. También tiene un papel importante en la atracción de talento y recursos, ya que los grandes grupos pueden atraer a profesionales altamente especializados, ofreciendo mejores condiciones laborales y oportunidades de desarrollo. Y el capital financiero permite inversiones en tecnología de vanguardia, incluyendo plataformas digitales y la creación de laboratorios de última generación. Tiene también un posible impacto positivo en los resultados clínicos, ya que estudios recientes se observa un ligero aumento en la tasa de recién nacido vivo y una disminución en las tasas de embarazo múltiple en mujeres mayores de 37 años, lo que podría traducirse en mejoras de seguridad y una mayor estabilidad financiera y visión empresarial, ya que la capacidad de realizar economías de escala permite una eficiencia administrativa y menores costes operativos en teoría, lo que facilitaría y beneficiaría el desarrollo de las clínicas y el beneficio de los pacientes. Y los inversores asumen riesgos financieros que facilitan la continuidad de clínicas en mercados volátiles y en un contexto de jubilación de médicos propietarios que va a suceder en las próximas décadas. Cuando hablamos de los contras, nos los presentó la doctora Lucy Madder-Bayel, que es del King's College, una profesional que trabaja allí en el King's College, muy combativa en su presentación, muy guerrera, y empezó comentando el hecho de que la primera unidad de reproducción asistida pública del mundo en Inglaterra ya pertenece actualmente a un grupo privado. ¿Qué pros, qué contras
nos comentó la doctora. Primero, la prioridad al beneficio sobre el bienestar. Se tratan de ciclos típicos de inversión de 3 a 7 años que fomentan una visión a corto plazo enfocada en aumentar el valor para una futura venta. Esto puede traducirse en una presión para recomendar procedimientos adicionales add-ons como el PGTA o la vitrificación ovocitaria, cuya indicación no siempre está médicamente justificada. Es importante decir que cuando se refiere a las técnicas y a la utilización de las técnicas, lo hace siempre en un contexto muy anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Otro punto en contra que ella considera es el riesgo de monopolización y pérdida de diversibilidad, ya que la consolidación de pequeñas clínicas en grandes grupos puede reducir la diversidad de enfoques clínicos, limitando las opciones para los pacientes. Y la concentración de poder permite a estas corporaciones influir en la opinión pública y dificultar acciones legales de pacientes insatisfechos frente a sus robustos equipos jurídicos. Una vez más, esta influencia anglosajona que comentaba. Impacto en la autonomía clínica. Médicos y directores de las clínicas reportan también tensiones al equilibrar la ética profesional con las demandas comerciales de los inversores, como la imposición de indicadores de rendimiento que pueden favorecer un modelo de volumen sobre calidad personalizada de la atención. De un aumento potencial de los costes y desigualdad, porque aunque se argumenta que las economías de escala deberían abaratar costes, experiencias como en países como Australia, tras las adquisiciones se registra un aumento de los precios siguiendo la estrategia de cobrar lo que el mercado soporta. Y esto puede exacerbar desigualdades en el acceso a la reproducción asistida, especialmente en poblaciones económicamente vulnerables y en minorías sociales, raciales o étnicas. Y puede tener también un efecto negativo en la innovación y en la investigación, ya que la financiación puede orientar a la investigación hacia áreas de rápida rentabilidad en detrimento de estudios fundamentales o a largo plazo. Y existe una preocupación sobre la privatización del conocimiento con una menor colaboración abierta y mayor énfasis en la propiedad intelectual y de las patentes. La acumulación de capital en pocas manos también tiene como consecuencia que refuerzan estructuras de poder que pueden influir en las políticas sanitarias y fiscales a través de lobbies, generando un desequilibrio entre los intereses privados y el bien común. Y este fenómeno se enmarca en en tendencias globales de financiación de servicios esenciales como salud, vivienda, que afectan de forma indirecta a la salud reproductiva y perpetúan desigualdades de género y clase. Como digo, fue un contra muy combativo. Como conclusión y reflexión, la creación de grandes grupos de reproducción asistida impulsada por fondos de inversión es una tendencia imparable a corto plazo. Si bien ofrece ventajas indudables en términos de expansión, profesionalización y estandarización, también plantea riesgos significativos sobre la autonomía clínica, la justicia reproductiva y la orientación del sector hacia intereses financieros más que sanitarios. Es esencial un debate crítico sobre la sostenibilidad de este modelo y la implementación de regulaciones que garanticen que la reproducción asistida continúe siendo un derecho y no un lujo, preservando la diversidad de prácticas y priorizando siempre el bienestar de los pacientes. A continuación, también siguiendo la línea de la doctora Onica, había una sesión sobre el endometrio, sobre la importancia que tiene el endometrio y específicamente esta presentación acerca de nuevos avances, nuevos objetivos en el tratamiento de la endometritis crónica, evaluando las irrigaciones intrauterinas con determinadas sustancias. Esto fue presentado por un grupo de San Petersburgo y nos comentaban que la endometritis crónica se ha consolidado como un factor clave en la etiología del fallo recurrente de implantación y la pérdida gestacional recurrente, con una prevalencia que puede alcanzar un 67% de los casos en estos pacientes. Esta inflamación persistente del endometrio no solo altera su receptividad, sino que también interfiere en el delicado diálogo embrión, blastocisto y el tejido endometrial, dificultando el proceso de implantación.
A pesar de su importancia clínica, la endometritis crónica sigue siendo un desafío diagnóstico debido a su carácter frecuentemente asintomático y a la ausencia de signos ecográficos específicos. Actualmente, la biopsia endometrial y la histología continúan siendo el gold estándar de diagnóstico, aunque cada vez se reconoce más la necesidad de un enfoque diagnóstico integral que incluya, por supuesto, una historia clínica detallada, la histeroscopia, estudios inmunohistoquímicos y análisis del microbioma endometrial. Es por ello que este grupo nos presenta su Morphotest, que le llaman, que es desarrollado por el Departamento de Morfología de su hospital, basado en el análisis de más de 25.000 biopsias endometriales y permite evaluar de forma simultánea marcadores inmunológicos, CD, receptores hormonales, perfil microbiológico y virológico del endometrio. Con ello se obtiene una valoración integral de la calidad endometrial y del potencial de implantación, lo que permite desarrollar estrategias terapéuticas individualizadas para cada paciente. Los estudios sabemos que la relevancia del microbioma uterino en la patogénesis de la endometritis crónica y sabemos que se han detectado múltiples bacterias como Fusobacterium, Atopium vaginae, Gardnerellas, Prebotelas en mujeres con fallo recurrente de implantación, sinequias, pólipos, pero además investigaciones recientes en su centro mostraban que los virus también desempeñan un papel importante en la etiología y han detectado herpes virus, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, no solo en el endometrio, sino incluso en el líquido folicular, lo que abre la puerta a considerar estrategias antivirales para el manejo de estas pacientes. Y a nivel inmunológico también han encontrado alteraciones y hallazgos que sugieren que una disrupción del equilibrio inmune local podría contribuir al fallo de implantación. Actualmente no existe un protocolo estandarizado para el tratamiento de la endometritis crónica. Las guías de las sociedades como la ESR, como la reconocen el tratamiento tanto antibiótico como de segunda línea de tratamiento, pero su efectividad se puede ver comprometida por factores como la resistencia bacteriana, la presencia de biofilms polimicrobianos y la alteración del microambiente endometrial. Y en este contexto se demanda el desarrollo de estrategias terapéuticas innovadoras capaces de abordar no solo la infección, sino también la disfunción inmunológica y la regeneración tisular. ¿Y cuáles son las estrategias que desenvuelven? Pues presentaron varios estudios y varios métodos de tratamiento desarrollados por su unidad, y como la utilización del factor estimulante de colonias de granulocitos, que han mostrado resultados prometedores en el tratamiento del endometrio fino y síndrome de Asherman mediante la irrigación intrauterina, y así como la administración subcutánea. Mostraron esta publicación sobre una novedosa fórmula de los factores de crecimiento encapsulados en, en liposomas de gran tamaño que permiten una liberación sostenida y mejorada de los factores de crecimiento, mostrando mejoras acerca de la receptividad endometrial. Y esto supone un nuevo horizonte para las pacientes con endometritis crónica y fallos recurrentes de implantación. También hablaron de la utilización de células madres mesenquimales y de las PBMC halogénicas. En el marco de la medicina regenerativa, nos cuentan que han investigado el uso de diferentes tipos de células madre. Células madre de médula ósea asociadas a tasas de embarazo elevadas, aunque sin incremento significativo del grosor endometrial, sugiriendo que su beneficio radica en la modulación del microambiente uterino, y células madre del cordón umbilical en fase experimental con potencial en la modulación de la inflamación crónica y la regeneración tisular. Y asimismo han incorporado PBMC halogénicas en un enfoque este preparado, conocido como Aspasec, desarrollado inicialmente en Francia, contiene péptidos antimicrobianos como proteínas y otras biomoléculas inmunomoduladoras. ¿Cuáles son los resultados que presentan de sus pacientes utilizando estas técnicas de tratamiento? Bueno, pues nos presentan un estudio prospectivo realizado con 111 pacientes con diagnóstico de endometritis crónica confirmada mediante biopsia endometrial y fueron sometidas a histeroscopia y análisis microbiológicos. Las mujeres fueron randomizadas
en dos grupos. Unas recibieron tratamiento antimicrobiano, antibióticos, antivirales o antifúngicos, según su necesidad, seguido de una infusión intrauterina de PBMC cada 3 días durante 2 ciclos. Y un grupo control que únicamente recibió tratamiento antimicrobiano estándar. Y los resultados principales fueron que en el grupo principal 5 pacientes lograron embarazo espontáneo tras la terapia. Entre las pacientes que se sometieron a la transferencia de embriones congelados, la tasa de embarazo clínico fue de un 76% frente a un 41% con el grupo de control, y se observó un cambio significativo en el perfil de las citoquinas hacia una relación más favorable para la implantación. Y como conclusiones finales que nos presentan, subrayan la necesidad de un enfoque multidimensional y personalizado para el manejo de la endometritis crónica, que no solo incluye la erradicación de los patógenos, sino también la restauración de la homeostasis inmunológica y la regeneración del endometrio. Y por tanto, hablan de la necesidad de crear estudios multicéntricos y mucho más amplios para incorporar estos tratamientos a la práctica clínica habitual. Ahora os quiero comentar este estudio, el estudio Ultra, que consiste en la monitorización de los resultados después de una ablación ovárica transvaginal, hacer un drilling transvaginal. Estaba en el grupo de ponencias del ovario poliquístico, que es una patología que personalmente me atrae mucho, no solo a nivel de reproducción asistida, sino con todas las connotaciones que tiene a nivel social en adolescentes jóvenes, mujeres en edad fértil joven, de imagen corporal, de salud a largo plazo y evidentemente los problemas de fertilidad. ¿Qué nos contaron de este estudio? Pues este estudio consistía en valorar las pacientes con síndrome de ovario poliquístico resistente al tratamiento de primera línea, que sería el citrato de clomifeno y el letrozol, en una de las endocrinopatías más frecuentes de las mujeres en edad reproductiva. Definían la resistencia a los fármacos como ausencia de ovulación con dosis superiores a 150 miligramos de citrato de clomifeno y a dosis y a falta de ovulación con dosis de 7,5 de letrozol. Entonces, comparaban este tratamiento que se hace con el tratamiento clásico de las gonadotropinas, el tratamiento de los inductores de ovulación y saben que el drilling ovárico comparado con la estimulación con gonadotropinas presenta como ventajas la reducción de los embarazos múltiples frente a las gonadotropinas, menor riesgo de síndrome de hiperestimulación, no incrementa no hay un incremento significativo en el porcentaje de aborto espontáneo y mejora la clínica del hiperandrogenismo. Sin embargo, la cirugía laparoscópica tiene inconvenientes importantes, requiere anestesia general, implica riesgos asociados a la cirugía abdominal, y la cauterización puede originar adherencias que a la larga pueden interferir más también en en la, en los resultados, en la fertilidad. Es por ello que durante esta última década el uso del drilling laparoscópico ha disminuido mucho y presentan esta innovación tecnológica que es la ablación ovárica transvaginal con el dispositivo que han denominado MyHealth. Pues este dispositivo permite realizar una ablación ovárica mediante un abordaje transvaginal utilizando una técnica guiada por ecografía muy similar a la punción folicular en las técnicas de reproducción asistida. Es un procedimiento mínimamente invasivo, aquí lo veis, se adapta a la sonda con una guía, a través de ahí se mete la aguja y lleva incorporado un dispositivo que es lo que va a realizar la cauterización intraovárica. Es un procedimiento, como os decía, mínimamente invasivo. Se realiza en consulta externa sin necesidad de anestesia general ni de quirófano, y realiza una ablación localizada y precisa, afectando aproximadamente hasta el 5% del volumen ovárico, reduciendo el riesgo de daño ovárico excesivo y de formación de adherencias, y evita las complicaciones y los riesgos inherentes a la laparoscopia, tales como las lesiones abdominales, infecciones o efectos secundarios de la anestesia. El dispositivo fue diseñado y perfeccionado durante una década en estudios
clínicos, preclínicos vivos y ex vivo, donde se optimizaron los criterios clínicos como la potencia de radiofrecuencia, la duración, la temperatura de ablación para asegurar una ablación eficaz y segura del tejido ovárico. Los objetivos del estudio Ultra son evaluar su factibilidad, su seguridad y su eficacia midiendo las tasas de ovulación y de tasas de embarazo. Se incluyeron 32 mujeres entre 18 y 40 años con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y resistencia a citrato de clomifeno y letrozol con al menos una trompa permeable y con un análisis seminal de la pareja. Y el procedimiento se realizó mediante la inserción de la aguja de radiofrecuencia guiada por ecografía transvaginal con ablación de uno o ambos ovarios. En las primeras 5 pacientes, esto que veis aquí de fase A, se realizó simultáneamente la ablación transvaginal con un control visual directo por la laparoscopia. Y en el resto de las pacientes en Europa y en Estados Unidos se realizó exclusivamente ya por vía transvaginal y se realizó un seguimiento con la medición semanal de progesterona durante 12 semanas para monitorizar la ovulación y controles a los 3, 6, 9, 12 y 24 meses para evaluar los resultados reproductivos y posibles complicaciones. ¿Y qué resultados encontramos? Que la ovulación se alcanzó una tasa global de 77% de ovulación post-tratamiento y destaca que el 50% de las pacientes ovularon de manera espontánea en los primeros 3 meses tras la ablación y en los otros casos se utilizó inducción con fármacos de primera línea. A nivel de tasas de embarazo se lograron 12 embarazos, o el 46% de las pacientes se quedaron embarazadas, de los cuales por ahora 7 han terminado en nacidos vivos, 2 están en curso, hubo 2 abortos espontáneos y otro hay una muerte intrauterina. Y el 83% de ellos fueron naturales, sin necesidad de técnicas de reproducción asistida. No, en cuanto a la seguridad, no se registraron efectos adversos graves durante la fase de ablación vaginal pura. En la fase de la laparoscopia se presentaron dos efectos adversos atribuibles a la cirugía, una lesión en el intestino y una retención urinaria. Y el procedimiento fue técnicamente exitoso en el 100% de las pacientes, con una ablación bilateral en la mayoría de ellas y solamente en 6 casos no se realizó bilateral porque bien el ovario resultaba pequeño o era inaccesible. Como conclusión, la ablación ovárica transvaginal con el dispositivo MyHeart representa un avance significativo en el tratamiento de las pacientes con diagnóstico resistente. Combina eficacia, seguridad y mínima invasividad y posibilita la realización del procedimiento en consulta sin anestesia general ni hospitalización y mejora notablemente la experiencia de las pacientes, reduce costes y riesgos asociados. Y actualmente se está llevando a cabo un ensayo pivotal de mayor envergadura en Estados Unidos para validar estos hallazgos y evaluar su accesibilidad en un contexto clínico más amplio. Y esto podría presentar una novedad terapéutica para nuestras pacientes. Y para terminar mi contribución a estos resúmenes, me fui a una sesión de soporte mental, como llaman ellos, para valorar el apoyo emocional, comprender a las pacientes que tienen un resultado fallido de FIF, que sienten que necesitan esto. Todos pensamos que lo hacemos fenomenal y que todos aportamos el mayor soporte, pero pocos estudios hay de feedback, de interrogar a las pacientes sobre cuáles son sus necesidades y cómo se sienten. El apoyo emocional tras un ciclo de FIF es una necesidad invisible que requiere una atención urgente. Camino hacia la maternidad mediante técnicas de reproducción asistida está cargado y en muchos casos también de incertidumbre y de dolor. Entre las etapas más difíciles que se enfrentan las pacientes se encuentra un ciclo fallido. Y muchas mujeres y parejas describen este periodo como uno de los más duros de todo su recorrido reproductivo. Se enfrentan a un sentimiento de pérdida y duelo, que aunque no implique una pérdida física visible, es profundamente real y angustiante. Este duelo se manifiesta como un vacío emocional
muy intenso, pues se llora la pérdida de un hijo potencial y se experimenta una sensación de soledad e incomprensión. Y el entorno cercano muchas veces no puede comprender o dimensionar el dolor que estas mujeres y parejas sienten. Muchos estudios demuestran que si no se les ofrece apoyo emocional, una de cada cuatro mujeres puede desarrollar cuadros de ansiedad o depresión clínica. Y esta realidad se ve agravada por lo que podríamos llamar un vacío de acompañamiento en las clínicas, porque tras un periodo de seguimiento intensivo con múltiples citas, controles durante el ciclo, la conexión con el equipo médico suele diluirse abruptamente una vez que termina el proceso. Y este brusco corte deja a las pacientes en una fase de máxima vulnerabilidad, sin un soporte que la sostenga en un momento tan crucial. Además, para muchas pacientes, un ciclo fallido representa además un punto de inflexión en el cual ya puede tratarse de la última oportunidad final del camino del tratamiento con sus propios óvulos, tener que recurrir a la ovodonación u otras alternativas. La desconexión entre las expectativas y las pacientes y la realidad asistencial es una cuestión fundamental, pese a que la evidencia y las demás pacientes no reciben, la mayoría no reciben el acompañamiento emocional que esperan tras un ciclo fallido. El 70% querer recibir una llamada de seguimiento después de un ciclo negativo. Un gesto que les permitiría sentir que no están solas y que su clínica se preocupa por ellas, pero solamente un 17% reciben ese contacto. Y durante el periodo crítico de espera de las 2 semanas de la beta espera es cuando la ansiedad y la angustia alcanzan su punto más alto y apenas un 23% tiene algún tipo de contacto con la clínica. Estas desconexiones generan frustración y agravan la sensación de abandono, y a medida que las pacientes atraviesan más ciclos, el desgaste físico y emocional se acumula, incrementando sus necesidades de apoyo, pero la atención sigue siendo limitada sin importar el número de intentos realizados. Voces y datos que ilustran la necesidad de un acompañamiento emocional sensible. Bueno, pues nos presentaron estos estudios. Del 66% de las pacientes desearía recibir una llamada tras un resultado negativo, simplemente para sentir que importan, que alguien se preocupa por ellas. El 62% querría un mensaje de seguimiento, un gesto que les devuelva la esperanza y les ayude a procesar lo ocurrido. Más de la mitad de las pacientes desearía un contacto posterior a esa llamada inicial para continuar conversando sobre sus dudas, emociones y sobre los próximos pasos a seguir. El 57% expresa la necesidad de hablar con otros profesionales del equipo, como embriólogos, andrólogos, para entender por qué no funcionó el ciclo y qué aspectos se pueden ajustar en futuras oportunidades. Y un 54% pide mayor apoyo emocional general por parte del personal clínico, reflejando que el cuidado integral debe incluir la dimensión emocional y no limitarse a los aspectos técnicos. Estos datos nos subrayan que no es necesario realizar grandes inversiones para muchas veces basta con una llamada breve, un mensaje empático o un espacio para que las pacientes puedan expresar sus inquietudes y sentir que son escuchadas y reducir el impacto negativo del fracaso reproductivo. ¿Qué son las recomendaciones que nos dan las coaches de seguimiento de las pacientes de reproducción asistida? Bueno, pues nos explica que son cosas muy sencillas que se pueden hacer. Diseñar un protocolo claro y estructurado para el manejo del ciclo fallido que contemple la forma de comunicar resultados, la programación del seguimiento y las opciones disponibles de apoyo emocional. Realizar una llamada de humana y empática, que no tenga un enfoque comercial, sino que simplemente sea un espacio para escuchar y acompañar, con frases simples como lamento mucho lo que ha ocurrido, queremos que sepas que estamos aquí para ti. Mejorar el contacto durante la espera crítica de las 2 semanas, utilizando mensajes automáticos, es una buena técnica. Aumentar la empatía en todo el equipo clínico, incorporando notas en la historia, notas personales acerca de cada caso, que haga que se sientan especiales y que se sientan que están teniendo un seguimiento realmente personalizado. Y solicitar el feedback constante a las pacientes para evaluar su experiencia y mejorar continuamente los procesos de acompañamiento y comunicación. En definitiva,
lo que para el equipo clínico puede parecer un pequeño gesto, para las pacientes es un salvavidas emocional que puede cambiar radicalmente la experiencia y acompañarlos en uno de los momentos más difíciles en su camino hacia la maternidad, como es un fallo después de un tratamiento de reproducción asistida. Esto me parecía realmente interesante que nos parásemos a reflexionar y por eso he querido traeroslo también para que lo valoréis y espero que haya sido de vuestro agrado, así como los otros resúmenes que os he preparado. Muchísimas gracias por vuestra atención.